Hermanos, continuamos con el estudio de la palabra en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Esta es la carta que Yeshua le dice a Juan que le escriba a la iglesia de Esmirna. Nosotros, en general, cuando yo hablo con las personas y le pregunto a los hermanos o a gente que a lo mejor no es que se congregan, pero gente que cree en Dios, que ha leído la Biblia, y le preguntas si entienden, ¿no?, lo que leen, en general la gente te dice que no entienden, que no tienen quien les explique. Algo parecido a lo que le pasó a Felipe cuando se acercó al carro del eunuco y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo, y él estaba leyendo el libro de Isaías y realmente el eunuco reconoce que no estaba entendiendo nada, que necesitaba que alguien le explique, y Felipe le predica. Desde ahí en adelante, desde la profecía de Isaías en adelante, le predica acerca de Yeshua y las cosas que habían pasado en Jerusalén en esos días, y el eunuco alegre se entrega al Señor y es bautizado en el nombre de Yeshua, recibe el Espíritu Santo y está gozoso. Bien, realmente pasa que con el libro de Apocalipsis me doy cuenta al conversar con algunas personas que hasta le tienen miedo, ¿no?, a este libro. Y porque todos relacionan el libro de Apocalipsis enseguida con películas que vieron, con películas escritas por cristianos y escritas por gente que simplemente tiene un comercio que quiere hacer una película para simplemente hacer una película y sacar un rédito. Bueno, y hay mucha desinformación en las películas, cosas que nadie las puede comprobar de que realmente van a ser así, y enseguida todo se vincula al desastre y se vincula a la muerte de la gente y al sufrimiento, y se vincula a las pestes, a las catástrofes, a las guerras, a las persecuciones. Y si bien el libro de Apocalipsis habla muchísimo de esto, pero el libro de Apocalipsis hace mucho hincapié permanentemente en la victoria de Yeshua, en la victoria de los hijos de Dios, en la victoria de los siervos de Yeshua que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces, al haber desinformación, obviamente que hay dudas, hay desconocimiento, hay ignorancia. Recordemos que siempre en la palabra de Dios, cuando hablamos de ignorancia, hablamos de tinieblas, hablamos de oscuridad. La oscuridad está relacionada con el estar apartado de Dios, ¿sí?, que Él es luz, y si hay luz, yo no tengo miedo. Si hay luz, yo ando tranquilo. Camino y no me tropiezo, camino y no me caigo en un pozo porque veo. Pero el problema es que cuando no hay luz, hay tinieblas, y entonces no veo y estoy pronto a caer en un pozo, y entonces tengo miedo. Bueno, lo que está pasando en estos últimos días es que mucha gente se está preguntando, aún yendo a la iglesia, aún sirviendo al Señor, se está preguntando si va a ser salvo. Qué pregunta, ¿no? ¿Quién no se habrá hecho esta pregunta alguna vez? Yo me la hice muchas veces y tuve temor delante de Dios y clamé al Señor, que no quería ser engañado, que quería permanecer en la verdad, que quería permanecer en su palabra, que quería conocerlo más y adorarlo como a Él le agrada. Y a medida que pasaron los años, Él se fue revelando y Él va poniendo una confianza en nuestros corazones que no tiene que ver con conformarse, sino que Él pone una confianza en nuestros corazones que tiene que ver con el amor. No tiene que ver ni siquiera con grandes obras que uno pueda hacer, sino tiene que ver con el amor, que es lo que motiva esas obras. Y cuando uno dice amor, obviamente que piensa en amor a Dios, amor al Señor, amor a Yeshua, que es nuestro Salvador. Pero el Señor dijo que nosotros demostramos nuestro amor por Él si guardamos sus mandamientos. Y por excelencia el mandamiento es que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que ames a tus enemigos, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Al Señor por sobre todas las cosas, pero demostramos que amamos a Dios
si amamos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseñó el Maestro. Si bien Apocalipsis es un libro que revela un montón de cuestiones catastróficas y cosas que van a suceder, ¿por qué los hijos de Dios no tienen que tener miedo? Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo de si pasara algo, si se murieran, de su salvación? Estuve meditando en estas cosas y recordé un versículo que dice que el verdadero amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. Así que donde hay amor, no puede haber temor. Si yo realmente estoy amando, realmente estoy entregando todo por amor y no por otra causa. Creo que eso es lo que se debe entender en estos días. No se trata de cuántas cosas yo pueda hacer o demostrar mi santidad o demostrar mi poder espiritual o demostrar, porque no hay que demostrar nada. Cuando algo se hace por amor, no se hace para demostrar algo. Cuando algo se hace por amor, se hace. Y no importa quién lo vea. Lo que importa es que se haga. Lo importante es que esa persona reciba esa ayuda, que esa persona reciba esa palabra, que esa persona reciba aliento, salvación, sanidad, milagro, profecía, lo que sea. Pero lo importante es que la persona lo reciba. Y si no soy yo el que lo debe hacer, porque el Señor envió a otro, yo me gozo en que envió a otro. Y obviamente siempre queremos ser usados por el Señor, pero si el Señor se manifiesta a través de otro miembro del cuerpo, yo me gozo juntamente con ese miembro porque soy parte del mismo cuerpo. Y entonces el que realmente recibe la gloria es Yeshua, que es la cabeza de la iglesia, que es la cabeza del cuerpo, quien realmente da las instrucciones de todo esto. Cuando hay amor, no hay temor. Cuando hay amor, no hay tironeos. Cuando hay amor, no hay pelea por poder ni pelea por ser reconocido. Cuando hay amor, las cosas se hacen por amor. Se hacen porque a papá le agradan. Es algo natural. El amor debería ser algo natural en el cuerpo de Cristo. Bien. El tema es que el amor nos lleva a morir. Y entonces ahí Apocalipsis sí habla de muerte, muchas veces. Habla de la muerte literal, física, pero también habla de la muerte literal en lo que tiene que ver con los sentimientos y con los deseos de este mundo. Y digo literal porque eso también es literal para un hijo de Dios, morir. No solo un tiro o ser degollado o ser decapitado o ser colgado o crucificado. Yeshua dijo, el que quiere ser mi discípulo y ama las cosas del mundo no es digno de mí. Pero el que quiere ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Entonces, el amor implica morir a uno mismo. Amar a Dios tiene que ver con que yo lo demuestre con hechos, amando a mi prójimo, y entonces el amor se hace real y el amor es algo palpable y deja de ser algo abstracto, y el amor pasa a ser eso que siempre decimos, un fuego que se mantiene encendido, un fuego por el corazón de Dios en nosotros, porque Dios mismo es fuego y su apariencia es de fuego y de fuego consumidor. Y entonces ese fuego arde en nuestro corazón por los demás. Y entonces no me importa a quién le tenga que hacer el bien, si a los buenos o a los malos, si a los justos o a los injustos, porque en realidad la palabra dice que Yeshua dice que nuestro Padre Celestial hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces no podemos nosotros elegir a quién amar, aunque eso a veces nos pone un poco en jaque. Vamos a leer la carta que el Señor le manda al ángel de la iglesia en Esmirna, al mensajero de esa iglesia, aquel que debía dar una voz de alerta, un mensaje
que era como el sonido del shofar. Alguien que tenía que avisar que el Señor está pronto y te dice esto, ¿no? Y por eso decimos que las cartas a las iglesias nos tocan a todos, porque son advertencias de cosas que pueden estar en nuestro corazón o cosas en las que podríamos caer si no nos cuidamos bien espiritualmente hablando, ¿no? Bien, dice el mensaje de Esmirna: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Yeshua por su palabra. Gloria al Señor porque Él nos anima. Quizá alguno escucha todo esto y dice: ¿pero qué me va a animar de todo esto? Miren, hermanos, las cosas que deban suceder en nuestras vidas van a pasar. Son inevitables. Yo puedo evitar quizá un resfrío porque me abrigo bien. Como cosas que aumenten mis defensas. Algunas cosas las puedo evitar. Pero hay cosas en nuestra vida que son inevitables, son parte de nuestra vida. Dice David que el Señor hizo en nosotros todas las cosas, ¿no? Nos formó como estaba escrito en su libro. Y no falta nada de todo lo que está escrito en ese libro. O sea que para cada uno de nosotros hay cosas que están escritas. Y hay cosas que van a suceder. Y hay cosas que vamos a tener que sufrir y pasar. Pero cuando Yeshua me habla antes de que todo eso pase, es para sostenerme. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es luz. Entonces, si yo sé que voy a tener que pasar, como nos predicaba nuestro pastor Jorge varias veces en estas últimas semanas, pasar por un valle de sombra de muerte, pasar por un valle de tristeza, por un valle de las lágrimas, como nos predicó un domingo. Si yo tengo que pasar por ahí, y es inevitable ahora, puedo tironear un poco, pero pasa mañana, la semana que viene, el mes que viene, pero voy a tener que pasar por ahí. Lo mejor que me puede pasar es que Yeshua, mi pastor, vaya conmigo guiándome. Si su palabra va delante mío, su palabra me ilumina el camino. Entonces no voy a caer. Voy a tener que pasar por ahí, pero no voy a caer, no voy a sufrir el daño de lo que Satanás podría hacer si yo reniego de lo que Dios quiere. Acá Yeshua le dice: yo soy el primero y el postrero. Y a mí me llama la atención porque Yeshua dice: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Se acuerdan cuando habla de los fariseos que se jactaban de su santidad, de su observancia de la ley, de que ellos eran muy rigurosos en la ley, en los rituales y en todas estas cosas, ¿no? Pero Yeshua dice que los pecadores, los publicanos, las prostitutas, iban delante de los fariseos en el reino de los cielos, al reino de los cielos. Y él dice: porque los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Porque los que se creen algo son los últimos. Ellos creyéndose los primeros son los últimos. Por eso el Señor siempre dijo cosas tan antagónicas, ¿no?, a como piensa el mundo. Él dice: el que es el mayor es el que sirve. El que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. El que se cree primero será postrero, y el que está postrero, porque lo dejaron postrero, el Señor lo hará primero. Entonces, el Señor siempre habla de esa manera. ¿Por qué? Porque acude a nuestra humildad y a nuestra mansedumbre. Él está esperando de nosotros que entendamos el mensaje de lo que Él hizo. Y entonces acá cuando Él dice el primero y el postrero, Él es el que comienza y termina todas las cosas. Por ejemplo, dice Pablo que Él es el autor y consumador de nuestra fe.
¿Quién como Él para hablar de fe? ¿Quién como Él para hablar de obediencia? ¿Quién como Él para animar a aquellos que van a tener que pasar por días difíciles? 10 días en la cárcel, dice acá este pasaje, cuando Yeshua fue crucificado en la cruz. Entonces, ¿quién mejor que Él para poder animar a alguien que quiera hacer la voluntad de Dios, pero va a tener que pasar por problemas? Entonces dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Hermano, el que es el primero y el postrero, el que es aquel que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Aquel que venció a la muerte. Aquel que da origen y fin a todas las cosas. Aquel que las crea y las puede destruir. Aquel a quien la muerte no lo pudo contener, no lo pudo destruir, no lo pudo tragar. Él te está diciendo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y yo pensaba, ¿qué es esto? Porque no es un reproche lo que está diciendo acá el Señor. No es un reproche. Está describiendo la situación del corazón, del alma de alguien atribulado, de alguien que pasa por aflicciones, de alguien que no le es fácil hacer lo que está haciendo. Que ni siquiera quizá tiene mucha fuerza para hacer lo que hace y que de hecho dice que se ve pobre. Me acordaba de las bienaventuranzas. Cuando Yeshua empieza su ministerio, él más que nada se acercó a la gente humilde, pobre, a la gente de bajos recursos, a la gente que estaba desechada. Había ahí algunos fariseos, había algunas personas letradas, algunas personas que eran importantes para el pueblo, pero la mayoría eran gente pobre. Y por eso Yeshua le manda a decir a Juan, por medio de los discípulos que le preguntan si él era el que había de venir o esperaban a otro, él le dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que ven, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, etcétera, muchos milagros, pero dice, y que a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. Porque realmente a los pobres, al huérfano, la viuda, al pobre, al que había terminado haciendo cosas malas por su pasado, por las cosas que había vivido, por tribulaciones que había pasado desde chico, por enfermedades, por azotes, por lo que sea que había vivido, esa persona terminó en una vida de pecado y sin poder entender el propósito del Señor, y Yeshua vino a rescatar a eso. Y entonces él recoge al huérfano, a la viuda, a la prostituta, al publicano, al borracho, al pecador, al vicioso, al que vivía perdido, aunque vivía en medio del pueblo del Señor. Y el Señor acá dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, o sea, todo lo que sufrís, y también conozco tu pobreza. Dice, pero tú eres rico. Y puede ser que sea una pobreza material. Yo he ido a casas a trabajar, a lugares, a casas, donde gente de mucha plata, de un buen nivel económico, y empezás a trabajar y no te ofrecen ni un vaso de agua, pero literalmente estoy hablando, ni un vaso de agua. Y he ido a trabajar a lugares muy pobres, donde la vez que tuve que instalar un aire acondicionado, yo decía, chau, ¿cómo habrán comprado este aire? Porque realmente la casa era una casita muy, muy humilde, era de madera, de cartones, era un lugar que, es más, casi no había pared donde fijar el aire acondicionado. Y en ese lugar me sirvieron mate, me convidaron de su comida, me ofrecían jugo, pero como si yo fuera el hijo de esa señora. Muchas veces se dice, ¿no? Y lo hemos visto muchos de nosotros, que la persona más pobre se comporta como si fuera la persona más rica.
Y el más rico se comporta como si fuera el más pobre. Pero ya no tiene que ver tanto con qué te ofrecen o qué tienen para comer, no tiene que ver con eso. Porque lo que se ofrece con el corazón. Cuando estábamos compartiendo la palabra de la Pascua, estábamos diciendo que nuestros panes tienen que ser sin levadura, de sinceridad y verdad. Y hay personas que materialmente no tienen, pero tienen tanto en el corazón. Tienen tanto en el corazón. Yo a veces pienso en nuestra congregación, que nuestros pisos a veces en algunos lugares están un poco rotos y bueno, siempre estamos con que si cambiamos el piso, no cambiamos el piso, si pintamos, no pintamos. Pero más allá de eso, que puede ser una cuestión de orden, de cuidado, lo que se ofrece no es lo material, no es lo que se ve. Lo que se ofrece es lo que hay en el corazón. Lo que le permitimos a Yeshua depositar en nosotros. Si hay amor, vamos a dar amor. Por más de que des un vaso de agua, va a ser con tanto amor que ese vaso de agua va a simbolizar mucho más que un vaso de agua. Y Yeshua, que conoce a la iglesia de Esmirna, le dice esto, ¿no? Ahora, hay un dato. Cada nombre de las iglesias tiene toda una historia. La ciudad donde la iglesia está tiene una historia. Esta iglesia es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna estaba en una región de Turquía, que es Asia, ¿verdad? Y la palabra Esmirna viene de la raíz mirra, ¿sí? Y me llamó mucho la atención esto porque la mirra, en la palabra de Dios, siempre la relacionamos con la muerte. Cuando Yeshua lo bajan de la cruz, enseguida las mujeres, antes de que empiece el Shabbat, van a comprar especies, ¿no? Compran mirra. Entonces era porque el ritual era que con mirra se adornaba entre los paños que se usaban para envolver el cuerpo, se adornaba y se aromatizaba. Y era todo un símbolo la mirra del amor hacia esa persona, esperando que sea recibida en el seno de Abraham, que sea recibido en la presencia del Señor. Si bien la persona iba a descansar, pero era todo un símbolo la mirra desde siempre. Esta iglesia se llama Esmirna, que viene de mirra. Y me llamó la atención porque si ustedes leen los cuatro versículos que es esta carta, nombra constantemente la muerte, ¿sí? La muerte y el sufrimiento. El sufrimiento es la muerte de la carne, cuando el sufrimiento es por causa de la justicia. Cuando el sufrimiento y la tribulación es por causa de la verdad, por causa de la justicia de Dios, por causa del reino de Dios. El sufrir en las injusticias, hasta de las personas y cosas que sucedan, por causa de la verdad y de la justicia, es morir a la carne. Porque nuestra carne lo primero que hace es querer justificar y querer pelear por nuestros derechos, cuando nosotros entendemos que ya no tenemos derechos, tenemos responsabilidades. Tenemos realmente cosas que Dios puso en nuestra vida, que son para nosotros una necesidad hacerlas y cumplirlas, por causa de su amor. Y entonces esta muerte, que tiene que ver con lo espiritual y tiene que ver con los deseos de la carne, morir a todo eso, es vivir verdaderamente en el espíritu y en la vida de Dios, en Yeshua, como él vivía. Por eso él dice: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y sigue diciendo que también conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y esto me llamó la atención, hermanos, porque en estos tiempos y en estos días hay tanta gente que
puede tener apariencia de judío, apariencia de israelita, pero no ama. No ama. Volvieron a la ley por la ley, para sentirse justos en sí mismos, en sus obras. Pero nada de lo que hagas tiene valor si no está hecho con el amor de Yeshua. Amor por él y por el prójimo. Y por el prójimo. Y realmente, hermanos, que en estos días, donde hay tanta confusión, en todos lados, quizás hasta en nosotros mismos puede haber confusión, que nosotros podamos meditar en la verdad. Porque Yeshua vino a darnos un ejemplo de lo que Él quería. Si yo no puedo entregarme a mí mismo, entonces nada de lo que haga va a tener sentido si yo no me entrego por amor. Si yo lo hago con una doble intención en el fondo, si yo quiero ser reconocido, si yo quiero que la gente me aplauda o diga, qué bien, qué lindo, cómo habla, cómo enseña, no sirve de nada, hermanos. Si no va con los hechos, si no va con las cosas que ni siquiera la gente se entere. Porque ahí está el tema, que ni siquiera la gente se entere. Acá dice la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Una sinagoga es un lugar donde se reunían, es una congregación, es un grupo de hermanos y hermanas que aman a Dios y aman al prójimo. Eso es una sinagoga, básicamente, donde se comparte la palabra de Dios y se da testimonio de la fidelidad del Señor y de sus obras maravillosas. Es una iglesia. Y acá dice que muchos se dicen ser judíos, muchos dicen conocer la palabra, pero en realidad son sinagoga de Satanás. Quizás solo son gente que creyó que es algo y caen en la misma condenación que Satanás. Creerse algo, creerse mejor que los demás, creerse primero que los demás, creerse más alto que los demás, creerse mayor que los demás, creernos algo, hace que justamente seamos los últimos y los que van a ser humillados. Pero si nos humillamos, si permanecemos sin orgullo, panes sin levadura. Si permanecemos sin altivez, sin soberbia, si permanecemos mansos y humildes, llevando el yugo de nuestro amado, llevando la carga que Él nos pone, que es ligera y fácil, entonces vamos a ser exaltados. Solo que quizás no seamos tan famosos, solo que quizás no seamos conocidos, nuestro nombre no quede en ningún lado, no importa, porque lo importante es que en el cielo sí se nos conozca. Acá dice, yo conozco tus obras. No importa que la gente las conozca, no publiquemos lo que hacemos. Hagámoslo por amor, solo por amor. Hagámoslo con el único sentir de que papá sea el que vea lo que estamos haciendo. Bien, por eso le dice el Señor a personas que tienen este corazón, el Señor les dice, no teman en nada lo que van a padecer. Y en estos días, hermanos, yo estuve hablando con la mayoría de los hermanos y creo que, no sé si esto es un padecimiento para nosotros, la congregación. Quizá alguno se pone un poco nervioso porque no puede salir y quizá alguno está medio justo con la comida, con las cuentas. Pero creo que el Señor nos fue acomodando todo eso y proveyendo, y siempre el Señor provee porque es su promesa. Sí, el Señor te dice en esta noche, no temas en nada lo que vas a padecer. Hermano, yo no soy catastrófico, ni quiero ser apocalíptico, ni me quiero mandar del gran profeta. O sea, voy a decir algo que todos sabemos. El mundo va cada vez a empeorar, no va a mejorar. La palabra lo dice así. Pero nosotros vemos que hay vidas, hay familias que sí van a ser salvas y sí van a mejorar. Y sus familias van a cambiar para siempre. Sus descendencias. No todo el mundo, pero sí dentro del mundo va a haber muchos que van a
conocer y sus vidas van a ser restauradas por la gracia. Entonces, hermanos, vale la pena los padecimientos de este tiempo. Valen la pena. Valen la pena. Dice acá el Señor: he aquí el diablo, Satanás, echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Miren, yo no sé si alguno de nosotros alguna vez va a estar en la cárcel por causa del Evangelio. No lo sé. Puede ser, puede que no, puede que algún hermano sale alguna vez a predicar. Ya alguna vez la policía tuvo que venir a una plaza donde estuvimos predicando, pero no nos llevaron presos, ni mucho menos. Al contrario, nos felicitaron por lo que estábamos haciendo, porque ese barrio necesitaba mucho de eso, pero del Evangelio. Pero quizás vengan tiempos donde la policía tenga que cumplir con un decreto que no provenga del corazón del Señor, sino del corazón de Satanás. Y quizás terminemos en la cárcel, no lo sé. Ahora, yo pienso algo. En estos días, ¿cómo te sentís en tu casa? ¿Sentís que estás en una cuarentena en la compañía de ángeles y del Espíritu Santo? Que Yeshua está en tu casa, que está gobernando con su paz, con su amor, con su presencia. ¿Sentís que hay revelación, que hay conocimiento más profundo del Señor en estos días en tu casa? ¿O sentís que tu casa es una cárcel? Quizá alguno pueda decir: me estoy volviendo loco dentro de mi casa. En cualquier momento le prendo fuego. Quiero salir, quiero ver gente, quiero volver a trabajar, quiero... Puede ser, puede ser. Yo le pido al Señor, anhelo de todo corazón, que cada uno de nosotros no veamos nuestra casa como una cárcel, sino que la veamos como un desierto donde papá nos llevó para tener intimidad con nosotros, para enseñarnos cosas que de otra manera no las vamos a poder adquirir jamás. Porque si tu casa es una cárcel, entonces para el marido su mujer va a ser el guardiacárcel, y para la mujer el marido va a ser el guardiacárcel, ¿no? Y para los niños, para los adolescentes, los padres van a ser el guardiacárcel, y entonces va a ser un lugar de desastre. Pero si hasta acá viste tu casa como una cárcel, como algo que te impedía tu libertad, yo le pido al Señor que Él aclare tu mente, aclare tus pensamientos. Porque si para vos esto fue una cárcel, ahí podemos ver que dice: para que sean probados. ¿Y qué es lo que prueba el Señor? El Señor lo que prueba es nuestro corazón y es nuestra fe. Si lo que decimos tener es verdadero y es real. Si somos capaces de tener mansedumbre, dominio propio, paciencia, amor, no solo con las personas de afuera, sino también con los de adentro. Si somos iguales afuera que adentro, ¿qué es donde más cuesta? Si hasta acá viste tu casa como una cárcel, yo le pido al Señor, en el nombre de Yeshua, que puedas salir aprobado de todo esto. Acá dice tribulación por 10 días. No sé cuánto más quedará. Sé que una cuarentena son 40 días. El Señor sabrá. Pero Él te dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermano, hermana, si estás viviendo estos días como una cárcel, tu casa, el Señor te dice: sé fiel hasta la muerte. Porque te puedo asegurar que en esa cárcel va a quedar un cadáver. Y tiene que quedar un cadáver en esa cárcel. Va a tener que quedar el cuerpo muerto de tu vieja vida, de quien eras, pero ya no sos.
Y él dice, y te daré la corona de la vida. Nosotros vivimos una vida acá terrenal y a la vez también espiritual. Terrenal porque todavía hay cosas lógicas y naturales y también todavía tenemos cosas del viejo hombre. Y espiritual porque tenemos la nueva creación hecha por Yeshua en nuestras vidas. Acá dice, yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es la corona de la vida? La corona de la vida, dice la palabra del Señor, que te la da la sabiduría. Te coronará de gracia, de hermosura, de favores. La sabiduría de Dios en vos hace que tu vida tenga sentido y que todas las tribulaciones y todos los problemas te guíen al propósito para el que fuiste creado. Como la vida de José, José el hijo de Jacob, que fue vendido. En realidad lo querían matar, pero bueno, lo terminan vendiendo nada más a ismaelitas. Y él después es vendido de nuevo como esclavo y después es metido en la cárcel y constantemente por pruebas. Pero al final de sus días, él pudo ver el propósito, que era cuidar a toda su familia, darle salvación, darle comida, darle abrigo en Egipto, porque iba a venir una gran hambre sobre la tierra, una gran hambruna, ¿no? Escasez. Y yo creo que el Señor en estos días está llamando a la iglesia a que se tome esto en serio. Esto no es un juego, ni son vacaciones. Esto es de verdad. Yeshua nos metió en el desierto. Yeshua hace estas cosas. Yo alguna vez pregunté, ¿crees que Dios haría algo a nivel mundial solo por vos? Yo creo que sí. Yo creo que necesitábamos esto, hermanos. Quizá alguno diga, y todo el mundo necesitaba esto. Y sí, por cada uno de nosotros el Señor hizo esto. Por eso yo te aliento a que te lo tomes en serio. Cuando el Señor te dice, quédate adentro de tu casa. A muchos de nosotros que vivimos yendo, viniendo, trabajando y yendo a las plazas, yendo a una reunión, yendo a otro lugar, yendo a ver a un hermano, yendo acá, yendo allá, a comprar. El Señor nos dijo, basta, ahora te quedas quieto, porque ahora quiero hablar con vos. Quiero que hablemos cara a cara. Mi anhelo es que salgas aprobado. Como el Señor le estaba diciendo acá a los hermanos de la iglesia que estaban en Esmirna. Que puedas comprender el significado de la mirra. Sé fiel hasta la muerte. No te conformes como algunos que piensan que porque ya dejaron algunas cosas de la vieja vida, ahora ya está. No, mirra es muerte, es cuando algo se muere por completo. Y entonces, hermanos, en estos días pasó algo en casa. Ayer. Teníamos una gatita, hace aproximadamente un mes en casa, y la gatita estaba bien, estaba creciendo. Ayer nos levantamos y la gata estaba mal, estaba agonizando. No entendemos qué pasó. Si se envenenó con algo que encontró, no sabemos. Y murió. Y entonces, ¿cómo le explicaba yo? Bueno, Flor lo entiende, pero ¿cómo le explicaba a Mica qué le pasó a Miel? Miel se llamaba la gatita. Y la pusimos en una cajita de zapatos. Y entonces le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a enterrarla. Así que fuimos acá al fondo, en el patio, hicimos un pozo y estuvimos con Flor ahí y la tapamos. Y venía a mí que me preguntaba, ¿y Miel dónde está? ¿Y Miel dónde está? Y la gatita. Y entonces yo le expliqué, le digo, mirá, el cuerpito de la gatita está ahí. Le digo, pero su vida ya no está acá. Le digo, se fue.
Su espíritu vuelve al Señor. Lo que el Señor le dio vida, esa vida vuelve al Señor. Le digo, pero la gatita ya no está. La enterré acá y le mostré el lugar donde la enterré. Y ahí yo puse había un tronco, y puse el tronco ahí, ¿no? Para mostrarle. Porque necesitamos ver que algo está muerto, ¿no? Que alguien muere. Cuando alguien muere, nosotros necesitamos ver que esa persona se murió, que está enterrada y que ya no va a volver. Y así creo que para ellas que son chiquitas, con un gatito también. Hoy a la mañana se levanta Mica y pregunta, ¿y Miel dónde está? ¿Y Miel y la gatita? ¿Y Miel? Dice, ¿está ya? Y entonces le volvimos a explicar todo. Y ella entendió de que ya no iba a estar más. Y estaba tranquila. Y sabe dónde está el cuerpito y sabe que ya no va a volver. Hermano, hermana, hay algo en tu interior que debes ya enterrar. Tenés que matarlo y enterrarlo. Y ver con acciones de que está muerto y enterrado. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, hermano. Morí de una vez. Tenés que morir, porque para esto son estos 40 días. En estos 40 días el Señor está sacando de nuestro corazón Egipto, está sacando de nuestro corazón Sodoma, está sacando de nuestro corazón Babilonia, para que ya no volvamos a vivir como vivíamos antes. No podemos seguir al Señor y seguir adorando a otro Dios. No podemos seguir a Yeshua y tener otro Señor. No podemos anhelar hacer la voluntad de Dios y anhelar hacer la voluntad de la carne, porque se oponen y chocan y no son compatibles. Y Yeshua conoce tu tribulación y conoce tu angustia. Por eso Él permitió todo esto, para hacerte libre de tu vieja vida, para que ya nunca más vuelvas a ser como eras. Hermano, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él te va a llenar de gracia y de sabiduría si morís. Él te va a dar hermosura de rostro, hermosura en tus ojos, en tu corazón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Él nos está preparando, no solo para que posiblemente muramos acá y tener paz, sino que cuando venga la segunda muerte no va a tener sobre nosotros ningún tipo de autoridad, como fue con él. A él la muerte no lo pudo retener, a nosotros tampoco, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice una frase tan tremenda, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Lo más definitivo para el ser humano es la muerte. El presidente de la Nación dijo que un PBI que se cae se puede levantar, pero si una vida se cae, si llega la muerte, ya no podemos hacer más nada. Una linda frase, y espero que realmente eso sea para todo. Espero que el presidente pueda utilizar esa frase para todas las leyes y todos los decretos. Hermanos, nosotros tendríamos que pensar de esa manera. Las cosas del mundo pasan, pero si yo no hago la voluntad de Dios, yo también voy a pasar como el mundo. No va a haber solución si no hice la voluntad de papá cuando Él venga. Y la muerte segunda sí me va a producir daño. Pero si yo soy fiel hasta la muerte, entonces la muerte segunda no tendrá autoridad sobre mi vida. Porque yo fui como Yeshua. Porque viví como Él vivió. Porque anduve como Él anduvo. Porque hice las obras que Él hizo. Porque los hijos de Dios hacen esas obras. Entonces la muerte segunda tampoco va a tener
autoridad sobre tu vida. Te animo, te aliento en el nombre de Yeshua a que seas fiel, a que mates el viejo hombre, la vieja mujer, a que puedas dejar atrás todo tu pasado y que lo entierres y que lo puedas ver en tus obras, de que está muerto y enterrado y que eso ya no va a volver a dominar tu vida. Te animo, hermano, en el nombre de Yeshua, que el amor, el gozo, la paz de nuestro Señor, la gracia, abunde en tu vida, que sobreabunde de tal manera que puedas dar a otros, que puedas transmitir a otros, que puedas llevarle a otros. Que esta salvación que Él nos ha dado, que nos ha regalado, Él te permita en estos días vivirla en plenitud y darle a los demás. Hermano, los amo, los bendigo, los extraño, pero sé que ya prontamente el Señor va a permitir que nos volvamos a ver, a encontrar y a compartir. Así que el Señor siga gobernando en estos días, en su iglesia con poder, con victoria y sobre todas las cosas que podamos dejar atrás Egipto, Babilonia, Sodoma y que podamos realmente ya vivir como aquellos que tienen su patria en el cielo. Amén, como peregrinos en este mundo, porque nuestra patria está en el cielo. Benditos del Señor, los amo y nos vemos pronto. Shalom.